Perfecto, gracias. Creo que ya, no, falta ya tu gente. Sí. Dulce. Dulce, ¿ya? Jóvenes, nomás lo estamos esperando ustedes, ¿no? Jesucristo en bicicleta, y así queremos salvar al mundo. Pues no es lo que todos queremos. Sí, yo nomás quiero que ustedes sean felices, la verdad. Ya está. Mira, ya Igualmente. sonrieron, ya con eso me hicieron el día. Rafa Gómez Araujo, ¿quién es? Es Rafa, nuestro Rafa del CIGEN. Tu Rafa, ok. De allá de Saltillo. Ya estamos todos, voy a empezar a grabar. Sí. Ah, no, ya estoy grabando. Está chido. Entonces, déjenme nomás. Hola, buenos días. Bueno, tardes. Stop transcription. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Muy bien. bien, aquí haciendo cambios de último minuto, pero en pro de la felicidad de todos nosotros. Muy bien, muy bien. Ok, Mauricio, cuando quieras. ¿Quién va a empezar, Arancha? No, empiezo yo. Ahorita me escribió César, que es otro miembro del grupo. Él no va a presentar hoy, pero pues me pregunta si se puede conectar y entonces ahorita entra. Ok. Sí. Bueno, entonces voy a empezar yo. Voy a compartir la pantalla. Mauricio, ¿cómo se llama tu equipo formalmente? Es el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Ok. Ya compartí pantalla, me dicen si ya la ven. Sí. Ya. Ya está, ok. No quiero hacer eso. Oh. A ver. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Regresó? ¿Ya regresó? Sí. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, el nombre del grupo es el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, que justo este año cumplimos 14 años de existir. Entré al Cinvestav en el 2010 y de eso, bueno, los primeros años, los primeros 2-3 años, los invertí para justo empezar el grupo y construir la infraestructura que ahorita les voy a comentar que tenemos. De esos 14 años, los primeros 7 estuve en el Cinvestav, en la unidad de genómica avanzada en Irapuato, y hace 7 años mudé todo mi grupo, mi laboratorio, a la unidad Monterrey, que es donde estamos ahorita. El campo en donde nos hemos movido pues es puramente interdisciplinario y multidisciplinario. Entonces hemos logrado integrar pues distintas disciplinas, algunas aquí se las presento, todo enmarcado en lo bio, entonces biofísica, bioinformática, biotecnología, bioingeniería y biomedicina. Y todo ha sido soportado por dos pilares grandes, uno que es la generación de conocimientos, investigación, ciencia básica, y la otra es el desarrollo tecnológico. Y bueno, a lo largo de la presentación pues les voy a mencionar algunos ejemplos. En todo este tiempo, pues nuestro interés principal es estudiar sistemas biológicos de interés biomédico y todo a una escala molecular, atómica, molecular. Y a través de líneas propias
y colaboraciones con otros grupos de investigación en México y fuera de México, pues hemos logrado tener avances significativos, ¿no? en algunas áreas de interés biomédico. Aquí les muestro algunos de ellos. La presentación que les voy a mostrar en unos minutos tiene que ver con esta línea de investigación que ya llevamos, bueno, de hecho, pues todo el tiempo de vida del laboratorio, esa ha sido nuestra línea principal de investigación, que tiene que ver con virología, está enfocada en el área de virología estructural, en donde pues ya estamos consolidados. Pero como les comentaba, a través de colaboraciones con otros grupos, pues hemos también podido participar, colaborar y contribuir desde esta escala molecular a otros sistemas biológicos, y en su gran mayoría, pues todos compartimos ese interés biomédico. Por ejemplo, antimicóticos seguros, con el doctor Iván Ortega de la UNAM, y de hecho los que les pongo aquí los escogí porque justo han detonado muchos de los trabajos de posgrado de los estudiantes que han conformado y conforman el grupo a lo largo del tiempo. Entonces, en particular, por ejemplo, este proyecto de antimicóticos derivó eventualmente en el trabajo de maestría de Luz, y es lo que nos va a platicar al ratito. Esta cuestión del SARS-CoV-2, obviamente, pues a raíz de la pandemia, también empezamos a trabajar en esa área y en bioprospección. De ahí deriva la tesis de maestría de Marta y la tesis de maestría de Itzia. También en el campo de neurodegeneración, ahí también ya tenemos colaboraciones, y de ahí deriva algunas ideas que estamos también explorando con el trabajo de doctorado de Marta. Los nanoacarreadores también, que es una colaboración más reciente, y de ahí también deriva el proyecto de doctorado de Luz. Y enfermedades metabólicas, de ahí también, o sea, ahí encaja y deriva el trabajo de maestría de Arantxa. Entonces, los escogí por esas razones. Y bueno, y lo de tuberculosis también, que es una colaboración también que ya tenemos varios años, ahí derivó la tesis de maestría de Aldo. Entonces, esa es la razón de por qué los escogí para mostrárselos aquí. Y como les comentaba, pues todos ellos son colaboraciones que hemos tenido o tenemos actualmente con otros grupos de investigación. Ya en tema, como les comentaba, lo que les voy a presentar es esta línea de investigación en la que estamos consolidados, que está enmarcada en la virología estructural y origina de estas tres preguntas que pues yo planteé hace muchos años, ¿no? Incluso antes de iniciar mi grupo de investigación, son cosas en las que ya trabajaba en uno de los postdocs que hice allá en Estados Unidos, y pues las planteo así, ¿no? Yo les digo preguntas tipo Big Bang porque pues generaron todo un universo de ideas y de cosas muy interesantes, de nuevo conocimiento y de desarrollos biotecnológicos, ¿no? Y digamos, la pregunta de fondo es, como yo lo planteo, si existe el talón de Aquiles de los virus, ¿no? Y si es que existe, ¿en dónde está? Queremos saber dónde está. Y si lo encontráramos, entonces pudiéramos utilizar eso en su contra, ¿no? Y ahí entra la cuestión esta del desarrollo de antivirales, ¿no? De nueva generación, y ahorita les voy a platicar por qué. Aquí se las pongo esta diapositiva, digo no porque no crea que conocen ustedes el ciclo de vida del virus, sino por dos cuestiones importantes. Una es que en esas 4 fases generales del ciclo de infección del virus, las terapias actuales de antivirales han sido enfocadas básicamente en blancos enzimáticos, ¿no? O sea, proteínas con función catalítica, y ese es el blanco molecular que se utiliza actualmente, ¿no? Y sabemos pues que los virus en particular pues tienen unas altas tasas de mutación, y eso genera resistencia de manera muy rápida, y eso pues genera esta necesidad de buscar nuevos blancos, ¿no? Y nuestra propuesta es y será el
enfocarnos en proteínas no enzimáticas, sino estructurales. Y ahí es donde entra en juego la cápside. Y es de lo que les voy a estar hablando, ¿no? Entonces, esta propuesta de utilizar a la proteína de cápside como este nuevo blanco terapéutico, en principio, bueno, lo que a un inicio pensábamos y lo que les voy a mostrar a continuación es evidencia de esto, es que el desarrollar estos antivirales de nueva generación, ahí el apellido de nueva generación justo es porque son nuevos blancos terapéuticos, deberían de generar baja resistencia y deberían de ser de amplio espectro. Entonces, lo que les quiero mostrar a continuación es evidencia que refuerza justo esto, esta hipótesis. Entonces, algunas definiciones básicas rápidas. Como saben, pues la cápside viral pues, está conformada por N copias de una o muy pocas proteínas. Eso quiere decir que en el genoma, pues simplemente con que exista un solo gen, una vez que se expresa en grandes cantidades o en cantidades suficientes, estas proteínas tienen la capacidad de autoensamblarse y formar estas macroestructuras características que dan lugar a la cápside, la cual tiene al menos 3 funciones principales. Una es el transportar el genoma viral, otra es el reconocimiento celular y la tercera pues es la protección del ambiente, ¿no? Del material genético. Entonces, nosotros pues podemos definir 3 regiones en estas proteínas, que son las que estoy representando aquí en este dibujo. La primera es la que está ahí en verde, que eso le llamamos el core o el interior de la proteína. Por definición, es aquellos residuos que no están en contacto directo con la solución o con el medio ambiente. Las regiones azules son las de superficie, que esas son las que están en contacto directo con el medio ambiente. Y cuando se forma la cápside, se genera una tercera región, que es la que estoy ahí subrayando en rojo, que son las interfaces, que básicamente son las que se generan cuando ya existe esa interacción proteína-proteína. Y bueno, son las zonas a las que me voy a estar refiriendo. Ahora, hace tiempo hicimos un análisis bioinformático, haciendo un análisis masivo estructural de Big Data. Existe un repositorio global que se llama ViperDB, en donde existe ahí toda la información estructural de cápside, de todas las cápsides que se han podido resolver, modelos estructurales. Entonces, el ViperDB es el repositorio global, ¿no? En donde está depositada toda esa información. Y bueno, yo fui o soy uno de los principales desarrolladores de esa plataforma. Y bueno, entonces una de las aplicaciones que le dimos fue hacer este análisis masivo, en donde ahí la pregunta era cuál era el grado de conservación en estas zonas de las proteínas de cápside. Y lo que encontramos fue algo muy, muy interesante, y es el resultado que les estoy mostrando aquí. Cuando uno hace esta búsqueda en proteínas celulares que pueden oligomerizarse, o sea, quiere decir que funcionalmente tienen que ser dímeros o trímeros o tetrámeros, etc. Lo que encontramos es que la distribución de residuos conservados en estas regiones, la superficie, el core o la interfaz, tiene esa distribución que les estoy mostrando acá arriba. Entonces, aquí podemos ver que la conservación en esas regiones de interfase para proteínas celulares que se oligomerizan es muy bajo, es 13%. Y si lo comparamos con las proteínas de cápside, vemos algo que es pues, sorprendente, ¿no? De entrada, más del 50% de la conservación de residuos existe en esa interfaz. Y el resto pues, se distribuye en menor grado tanto en el interior de la proteína como en la superficie. Esto de entrada se puede entender porque a pesar de que sí, ciertamente los virus tienen esas altas tasas de mutación, lo que estamos mostrando aquí es que no mutan en cualquier lugar.
y que donde lo hacen prefieren hacerlo en la superficie. Está hablando de la cápside, ¿no? Entonces, lo que protege mucho evolutivamente estas estructuras moleculares es justo las interfaces, la interacción proteína-proteína, y eso tiene sentido porque pues las estructuras que se tienen que formar en términos geométricos y topológicos de las cápsides tienen que ser muy específicas, ¿no? De hecho, no hay más de 2 categorías generales que conocemos en términos de la topología de la cápside. Entonces pueden ser lo que se denominan icosaédricas, o sea, son más como esferitas, como bolitas, o helicoidales, que son como varillas, y pueden ser varillas rígidas o flexibles. Pero Esto no aplica hay más a los dos tipos de Esto aplica a ambos tipos de cápsides, helicoidales y icosaédricas. En principio sí. Aquí el problema es, bueno, no es un problema, sino que es la condición actual de los datos que tenemos, es que la gran mayoría de la información estructural que se tiene es de cápsides icosaédricas y hay muy poca de cápsides helicoidales. Entonces, el análisis masivo que hicimos es, pues, por las mismas características del dataset, pudiéramos decir que se aplican a las cápsides icosaédricas, pero yo creo que eso debe de ser igual o muy parecido para las cápsides helicoidales. O sea, aquí mi idea siempre fue el que las leyes fundamentales de la física son las que rigen estas interacciones y que pues deben ser las mismas, ¿no? De hecho, son las mismas para cualquier tipo de interacción proteína-proteína o cualquier proteína que interactúe con otras proteínas y forme oligómeros. Las reglas físicas de interacción son exactamente las mismas. Y el que se formen o no estos complejos, pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y justo a eso voy. Entonces, Doctor, aquí el resultado importante, sí, adelante. una duda. Lo que se observa ahí en la imagen con las regiones conservadas, ¿qué tipo de células es? ¿Células humanas? La comparación con las células, las proteínas celulares, ahí lo que hicimos fue tomar del PDB, que es otro de los repositorios de biología estructural a nivel global, en donde está depositada toda esa información estructural de todas las proteínas que se han podido determinar hasta la fecha. Incluso ahí mismo en el PDB están las proteínas de cápside. Que para este estudio pues las eliminamos de ese dataset, nos quedamos solamente con absolutamente todas las proteínas que están accesibles en el PDB que tengan esta propiedad de oligomerización. Y ¿de dónde provienen? Pues de todos lados, ¿no? O sea, pero puros animales, virus. Las que yo estoy llamando proteínas celulares son todas las proteínas que no son de virus. Que no son de virus. Entonces, entonces de todos los Interespecie. organismos, sí, de ¿Cómo? todos los organismos de donde provengan y que estén depositadas en el PDB. Entonces el origen es muy diverso. ¿Y es posible Sí, Gaby. filtrarlo? O sea, filtrarlo así para poder comparar con células de humanos. Por eso que decía de que pues probablemente tengan pues, no sé, una baja resistencia, pero también considerar el que sea distinto a las proteínas que se encuentran en células humanas participando en esas uniones y así pensar que si se hace algún fármaco dirigido a esta región, no fuera similar a lo que existe en las células humanas, como una reacción cruzada. Sí, definitivamente, o sea, sí se puede hacer ese análisis en donde ya se disecte ya todo este dataset de proteínas celulares. No lo hicimos en su momento porque la pregunta era si había diferencias entre entre proteínas de cápside de virus y proteínas que no fueran de cápside de virus, ¿no? O sea, básicamente Mauricio, todo lo demás. tengo una pregunta. Sí. Pero pues en proteínas celulares o todo menos virus que estás incluyendo arriba, pues vas a tener proteínas que están sujetas a dos procesos evolutivos. Aquellas
que tienen que mantenerse conservadas, que forman dímeros o oligómeros, que necesitan estar conservados como receptores de neurotransmisores, de hormonas, como canales de calcio, de potasio, que tienen que ser muy conservados. Pero también vas a incluir proteínas que forman dímeros, pues, que están siendo empujadas hacia la diversidad, no a una selección purificante, como serían muchas proteínas del sistema inmune. Si las hubieras separado así, ¿no crees que hubieras tenido algo que más, que reflejara más? Porque al unir las dos con los dos procesos selectivos de evolución, pues vas a tener un popurrí de si están conservadas o si están empujándose hacia la diversidad. Digo, el peor de los casos, HLA o anticuerpos, ¿no? Contra el receptor de acetilcolinesterasa, por ejemplo, que va a ser sumamente conservado, y de otros neurotransmisores. Sí, ahí la condición que usamos o criterio para la construcción de ese dataset es que fueran, como les mencioné, proteínas que funcionalmente tuvieran que oligomerizarse. Ese fue el criterio. Nada más, o sea, cualquier tipo. Sí, nada más. Ciertamente, pues se puede ampliar el estudio y hacer esta separación, estos subsets, ¿no? Y hacer el análisis y ver si ciertamente hay diferencias en esta distribución de porcentajes de residuos conservados. O sea, eso suena muy interesante. Pero bueno, en este caso particular, pues la pregunta era esa, ¿no? Y bueno, y lo que observamos cuando hicimos el análisis en esos dos datasets es lo que les estoy mostrando. Y pues sí llama la atención que en el caso de las proteínas de cápside, pues encontremos una mayor conservación en las regiones de interfaz. Sí, claro. Y eso nos dirige entonces a la siguiente cuestión. Entonces, el por qué, o cuál es la relevancia biológica de ese dato, ¿no? De que justo las interfaces tengan una alta conservación en el caso de proteínas de cápside. Y ahí propusimos la existencia de lo que nosotros le llamamos hotspots o residuos clave, en donde nuestra definición de esos hotspots es aquellos que cumplan estos tres criterios. Uno, desde luego, pues que sean parte de esa interfaz, ¿no? que estén directamente involucrados en esas interacciones proteína-proteína, y que basado en esa observación de que ahí hay una alta conservación, eso no quiere decir que todos los residuos de interfaz sean conservados, ¿no? Entonces, hay regiones de la interfaz que son conservados y otras no. Entonces, estos otros dos criterios, bueno, en particular, el que sea conservado en secuencia dentro de un género o una familia viral, es el segundo criterio, y el otro es que tenga una conservación espacial, o sea, en la estructura tridimensional, que se encuentren pues en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿tú esperarías que los hotspots fueran conservados? Justo esa es una o sea, esa es la hipótesis, ¿no? O sea, que hay ciertos residuos en la interfaz que son obviamente conservados, ajá, pero que se encuentran en el mismo lugar, pensando dentro de un género o una familia, ¿no? De virus. Y eso, o sea, si pudiéramos encontrar residuos que cumplan con esos tres criterios, entonces a esos les llamamos hotspots. Ahora, ¿qué implicaciones tendría eso? Bueno, pues es lo que seguimos a continuación. Entonces, con esta definición de hotspots, hicimos esa búsqueda, y pues efectivamente encontramos en todas las familias que estudiamos, en todas encontramos un número de residuos que cumplen con estas tres condiciones. Entonces, la hipótesis de la existencia de estos residuos que cumplen estas tres características es acertada. Entonces, eso nos dio pie a seguir investigando ahora, pues, cuál es la implicación de esos hotspots. Porque si evolutivamente están conservados, pues deben de tener una función muy importante para la cápside y su formación y su estabilidad.
Entonces, en ese momento, pues ya pudimos ver a la cápside, ¿no? Usando una analogía de rompecabezas, como si cada proteína fuese como una pieza del rompecabezas, y justo es la analogía que estoy usando aquí, en donde, pues, como ya todo el mundo conocemos los rompecabezas, probablemente todos hemos armado uno, y una de las características de esas piezas de rompecabezas es que tienen un contorno particular, una forma particular, que es la que permite que se unan entre sí y eso forme, pues, el rompecabezas completo. Entonces, usando esa analogía, aquí la proteína de cápsid sería, pues, cada una de esas piezas de rompecabezas que tienen una forma en particular, como ya les había comentado. Una peculiaridad de estas proteínas es que provienen de un solo gen, y la expresión de muchas copias de ellas permite que se autoensamblen y formen la cápside. Entonces, en esa analogía, los hotspots pues vendrían siendo esas regiones en el contorno del rompecabezas que permite que se unan entre sí. Entonces, como les comenté, hicimos esa búsqueda de hotspots en muchas familias de virus y en todas encontramos hotspots. En particular, me voy a enfocar en un género de virus, que son los bromovirus, porque dentro de los bromovirus hay uno que es el CSMB, y el CSMB pues es uno de los arquetipos de la virología estructural, de la cual se conoce muchísimo, está muy caracterizada ya y se sabe mucho de la cápside del CSMB, en general de los bromovirus, pero el CSMB es como el ejemplo, ¿no? Y es un arquetipo. Entonces, el CSMB es parte de los bromovirus. CSMB es Cucumber, quién sabe qué. El virus. CSMB es el Cowpea Chlorotic Mottle Virus. Es un patógeno animal. Fitopatógeno. Fitopatógeno. Sí, es de frijol. Es el Cowpea. Ok. Bueno, una Ok. variedad de frijol. Entonces es el modelo que seguimos usando y que usamos, y es el que les voy a estar presentando, ¿no? Pero como les decía, estos resultados provienen de análisis masivos, o sea, son resultados que se pueden generalizar al menos dentro de un género o una familia de virus. Entonces, tomando al CSMB como modelo de estudio representativo, pues, de las cápsides icosaédricas, encontramos 4 residuos clave, que son los que les estoy mostrando aquí, o hotspots, que cumplen esas 3 condiciones que les comenté, ¿no? O sea, son residuos conservados en el género, en la familia, son residuos conservados en la estructura tridimensional y se encuentran justo en las interfaces, ¿no? Proteína-proteína. Y en este esquema que les estoy mostrando aquí, pues es un esquema de la cápside, y ahí estoy mostrando la ubicación de esos 4 hotspots a lo largo de la cápside, ¿no? Entonces, usando la analogía del rompecabezas, Doctor, pues, sí. nada más una duda, ¿se refiere a aminoácidos? Sí, son los residuos de las proteínas que provienen de aminoácidos, ¿no? O sea, cuando se sintetiza la proteína, pues se hace a partir de aminoácidos que se unen covalentemente uno tras otro, así se forma el polímero, y eso es, digamos, la proteína, y les llama al producto de lo que queda del aminoácido original, pues es a lo que le llamamos residuo, ¿sí? Ok, y eso, por ejemplo, el que diga el E176, solo para entender, quiere decir que puede estar en diferentes proteínas codificadas por distintos genes, pero es lo que se puede compartir, el que se encuentre en esa región, tal residuo, o, o cómo es. Ok, la nomenclatura es, la letra corresponde al tipo de aminoácido Ajá, y el número corresponde a su ubicación en la secuencia de la proteína. bien, En este caso, como les comentaba, esta, como muchas otras cápsides, se forma por el autoensamblaje de
en este caso 180 copias de la misma proteína. O sea, estas 180 copias provienen de un único gen. Ok. ¿Sí? Entonces, todas tienen la misma secuencia o la misma estructura primaria, todas tienen la misma estructura secundaria, todas tienen la misma estructura terciaria, y eso permite que la estructura cuaternaria que se forme, pues es este oligómero de 180 copias, ¿no? De la misma proteína. Eso es importante también, gracias por la pregunta, porque es importante comentarlo, ¿no? Son copias de la misma proteína, entonces todas estas 180 copias tienen exactamente la misma secuencia y en todas ellas aparecen estos 4 residuos en las mismas ubicaciones. Muy bien. Y ya lo que dice así como A1, A2 es por las diferencias en su estructura final. Por su ubicación en la cápside. Entonces, todos los trapecios que aparecen aquí en este esquema de la cápside son las distintas copias de esa misma proteína, ¿no? Y Sí. las etiquetas son arbitrarios, pero simplemente es para poder identificarlas unas con respecto a otras. Pero dado que son copias de la misma proteína y todos tienen la misma secuencia, para fines de análisis y de descripción, pues se etiquetan de una manera arbitraria y son algunas de las etiquetas que les estoy mostrando ahí. Muy bien. Entonces, estos residuos, por ejemplo, esos 4 que tienes ahí, pues realmente no hay nada que sea común a ellos, ¿no? Tienes uno ácido, uno básico y 2 no polares. No parece haber algo así muy común a ellos, pero no estamos hablando necesariamente de residuos de interfase, ¿verdad? Todos esos son residuos que se localizan en la interfase proteína-proteína. Sí, son de interfase. Sí, todos ellos. Digo, De hecho, el hecho de que tengan cargas los... positivas y negativas es interesante porque habla de interacciones electrostáticas, ¿no? Es correcto. Pero más adelante les voy a mostrar resultados que todavía son más sorprendentes. Pero efectivamente, trabajos previos habían buscado estas señales, ¿no? Que pudieran explicar cómo es que se lleva de manera correcta el autoensamblado de estas proteínas para formar las cápsides. Y una de las cosas que se habían explorado justo era utilizar estas propiedades físico-químicas, ¿no? de la cadena lateral. Y se pensaba que las interfaces pues iban a ser formadas por residuos hidrofóbicos. Y ciertamente sí hay una cierta cantidad de residuos hidrofóbicos, pero hay una diversidad, ¿no? de características físico-químicas presentes en las interfaces proteína-proteína en general. O sea, eso es un hecho en general. Y en particular, en el caso de las cápsides, las interacciones proteína-proteína y las interfaces en donde que se generan, pues hay presencia básicamente de las 4 características físico-químicas de los residuos, ¿no? Que pueden ser polares, no polares, básicos y ácidos. O sea, todos están ahí. Okay. Y no solamente hidrofóbicos como se pensaba. Okay. Entonces, en este caso del CSMB, pues estos son los 4 residuos que cumplen, o sea, voy a repetir eso, porque las interfaces que se forman tienen una cantidad más grande de residuos que forman las interfaces proteína-proteína, pero de todos ellos, solamente 4 en este caso cumplen los 3 criterios que les mostré que definen un hotspot, que están en la interfaz proteína-proteína, que están conservados en la secuencia y que están conservados en el espacio. ¿Sí? O sea, en estructura primaria y en estructura terciaria están conservados en el género y familia. ¿Sí? Y para este género, solamente esos 4 cumplen esos 3 criterios. Y así los definimos como hotspots. Entonces, sí los encontramos y estos son para el caso del CSMB. Ahora vamos a ver, o sea, que cumplan esas condiciones, ¿qué quiere decir o cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Entonces hicimos un experimento ahí in silico en donde calculamos el cambio en energía libre de formación de estos
interacciones proteína-proteína. Y para el caso silvestre es esa barra verde. El valor que estimamos para el cambio de energía libre son de menos 145 kilojoules por mol. Y esa es la energía que cuesta el que se formen estas interacciones, proteína-proteína en el caso silvestre. Escogimos un residuo de interfaz al azar. En otras palabras, que fuese de interfaz, pero que no cumpliera los otros dos criterios, ¿no? Entonces fue completamente al azar y cambiamos su característica físico-química en un intento como de eliminarlo, ¿no? De alguna manera, o al menos cambiar sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, en este caso, pues pasarlo de un ácido a una base, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y lo que encontramos es la barra azul, y lo que encontramos es que hacer ese cambio, esa mutación, no afecta básicamente nada el cambio en energía libre de la interacción proteína-proteína. Pero glutamina, ahora, la Q es polar, ¿no? No es base. Sí, o sea, me refiero a no, nomás le quitaste el aminoácido acídico, prácticamente. O sea, la carga. Ajá, o sí, sea, la carga. Lo hicimos neutro. Ajá. Y no explica el total de las interacciones, ese residuo. Ese residuo, hacer esa mutación de interfaz ahí no tuvo impacto. No tiene ningún efecto en la interacción proteína-proteína de la cápsida. Hicimos esta estimación para los 4 hotspots y ahí sí encontramos cambios significativos. Para esos 4 hotspots, cuando cambiamos esa característica física-química, o sea, por ejemplo, si tiene una carga, pues le quitamos la carga, o si es polar, lo hacemos no polar, o al revés. Así fue como seleccionamos las mutaciones. Y en los 4 casos vemos que, o sea, si lo hacemos esa mutación de manera puntual, o sea, esto no es que mutamos los 4 al mismo tiempo, sino lo hicimos uno a uno. Entonces, en los 4 casos, una mutación puntual en esas ubicaciones específicas que cumplen esos criterios de conservación, ahí sí hay un efecto grande en el cambio de energía libre de la interacción proteína-proteína. Eso quiere decir que, o eso sugiere que esas posiciones en particular contribuyen significativamente a la estabilidad de la interacción proteína-proteína y por ende pues a la formación de la cápsida, ¿sí? Y tienes el efecto tanto de carga, que puedes ver en las 2 primeras, que cambias la carga o quitas la carga más bien, y también de conformación, ¿no? De conformación 3D del residuo, por ejemplo, P188A. Ajá. Pues lo más importante es el cambio, los dos son no polares, no polares, pero cambia el tamaño nada más. Es correcto. Además de aquí, la prolina, esa 188, pues por sus características estructurales, también siempre es como importante, ¿no? La presencia en una proteína, la prolina siempre, por las características estructurales que tiene, siempre tiene algo interesante que ver, ¿no? Pero bueno, no es la única prolina, ¿no? que existe en la secuencia de esta proteína, y si recuerdo bien, no es la única prolina en la interfase. Entonces, es esa posición, ¿no? La 188. Otra comparación aquí que también es importante hacer, por ejemplo, es el residuo 77, en donde se le quita la carga. Hay otro ejemplo igual, que es el 176. Entonces, en el caso silvestre es el mismo residuo y lo cambiamos por el mismo residuo y quitamos la carga, pero solamente en la posición 176 es que hay un efecto en el cambio de energía libre de la interacción proteína-proteína, ¿no? En comparación con el 77. Entonces es la misma mutación, pero en un lugar diferente. Entonces aquí de lo que nos está hablando esto es que la ubicación es importante, ¿sí? Ok. Ahora eso mismo lo llevamos ya in vitro. Entonces, con esas predicciones,
ya teníamos, o esperábamos, ¿no? que diera cierto resultado. Entonces, hicimos ya las mutaciones y generamos estas proteínas recombinantes, ¿no? A través de un sistema heterólogo basado en E. coli. Entonces, ahí, para el caso silvestre, pues fue clonar el gen de la CP del CSMB en un plásmido, transformamos E. coli, inducimos y luego purificamos la proteína y esa la estudiamos. Y de la misma manera, hicimos estas mismas mutaciones en el gen de la CP, clonamos plásmido, transformamos, inducimos, expresamos, purificamos, y entonces sí tenemos todas esas variantes que les estoy mostrando de este lado. ¿Y está respetando las modificaciones posttraduccionales que se dan en eucariotas? Porque lo estás expresando en procariotas, pero glicosilaciones, orto y N-glicosilaciones, ¿las estás respetando? En principio, la variante de coli que utilizamos, esa no hace transformaciones de ese tipo. Ok. Entonces, Ok. estas proteínas, las proteínas recombinantes que generamos así, son en principio idénticas que una CP de un virus en la naturaleza. A ver, Mauricio, aquí está Mauricio Comas, que es el virólogo estructural con el que trabajamos. Mauricio, ¿tienes alguna pregunta? Hola, nada más hacer una aclaración. Bueno, primero, muy padre, yo hice mi doctorado con este virus allá en California. Es muy padre ver que estén haciendo cosas nuevas. Y no, este virus, la proteína de la cápside no está glicosilada. Entonces es una maravilla porque lo puedes hacer como lo hace mi tocayo en procariotas y no le metes mucho ruido. Entonces Okay. este virus esta proteína no se glicosila, solamente las proteínas, según yo, nada más las no estructurales. Ok. Bueno, hay Eso explica. hay otras estructurales, por ejemplo, la spike del SARS-CoV-2, esa sí se glicosila. Sí. Pero bueno, también tiene otras funciones. Y de hecho, vamos a ver el caso del spike, ¿no? Más adelante. Pero sí, ciertamente, gracias. De hecho, esa es una de las razones por qué el CSMB se ha utilizado tanto, ¿no? O sea, como modelo de estudio, Okay. En realidad es bastante bonachón, pues, ¿no? Se deja hacer cosas con facilidad. Y bueno, entonces, regresando a esta diapositiva, generamos de manera recombinante todas estas variantes de la CP del CSMB con las mutaciones que ya habíamos estudiado desde el punto de vista teórico computacional. Y el experimento que hicimos fue utilizando una técnica que se llama Thermal Shift Assay, en donde eso permite caracterizar de manera termodinámica estructuras oligoméricas de proteínas. Y para el caso de las cápsides virales, pues a nosotros fue muy útil porque podemos, a través de esta técnica, identificar si se forman o no las cápsides. Y eso lo podemos ver porque el principio fundamental de esta técnica es poner bueno, en el caso de las cápsides, poner las cápsides en solución e ir calentando lentamente la solución, en donde hay un fluoróforo que cuando interactúa con residuos de proteínas hidrofóbicos emite una señal de fluorescencia. Entonces, para el caso de las cápsides, se pueden identificar dos temperaturas de transición características, que aquí les estoy llamando TM1 y TM2, las cuales es una señal de que está ocurriendo un proceso ya sea de desensamblaje de la cápside, para el caso de la TM1, o una desnaturalización de la proteína en el caso de la TM2. Entonces, el medir el identificar la presencia o ausencia de de la TM1 en particular, eso nos habla de si hay cápside o no hay cápside. Entonces, en este experimento, usamos esta técnica en este experimento y
pusimos todas estas variantes, todas estas mutantes en las condiciones en donde ya sabemos que se tiene que formar la cápside, y buscamos esa TM1, que como ya les mencioné, la presencia de una TM1 quiere decir que había cápside y que se desensambló. Y si no hay ese pico, esa TM1, eso quiere decir que no había cápside. Entonces, los resultados que les estoy mostrando es ese experimento del Thermal Shift Assay para todas estas variantes que están aquí abajo, que son las que ya les había mostrado anteriormente. Para el caso silvestre, que está en el extremo izquierdo, pues encontramos esa TM1, que es la que ya se conoce, está muy caracterizada. Para las mutantes que están en azul, son mutantes en posiciones de interfaz, pero que no cumplen el criterio de conservación. Y para las tres que estudiamos, para todas ellas encontramos que la cápside se forma. Y de hecho la TM1 para cada una de ellas no es muy diferente. De hecho, no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no?, entre ellas. Lo cual, eso quiere decir que mutaciones puntuales en esas posiciones de las interfaces proteína-proteína no alteran el proceso de formación de la cápside ni su estabilidad termodinámica. Ahora, el caso de las mutantes que hicimos en las posiciones de los hotspots, que son las que están ahí en rojo. Lo que encontramos es que para dos de ellas, que son las posiciones 179 y 188, encontramos que sí se forma la cápside. Tampoco hay diferencias significativas con respecto a la silvestre. Sin embargo, para las dos posiciones, una la 176 y la 189, hacer esas mutaciones puntuales ahí evita que se forme la cápside. Y bueno, eso lo sabemos porque no pudimos encontrar una TM1 para esos dos casos. Esto lo que nos está diciendo es que al menos esos dos residuos, o esas, ¿no?, que nosotros encontramos a través de la aplicación de estos criterios de conservación, efectivamente, al menos esas dos sí determinan el proceso de autoensamblaje de manera, pues, significativa. Recuerden que estas son mutaciones puntuales, lo cual es bastante, pues, interesante, ¿no? O sea, porque todo el proceso que nos llevó a decidir o escoger qué residuos mutar puntualmente, pues, están basados en estos principios de conservación. Y No eso, pues, hiciste nos doble está... mutantes, ¿verdad, Mauricio? No hemos hecho dobles mutantes, insisto ahí, porque nuestro interés era mostrar que estas posiciones son especiales per se, o sea, de manera única, ¿sí? Y bueno, y estos resultados muestran eso. Okay. Hasta aquí, pues, demostramos que estos residuos que cumplen esas condiciones de conservación determinan el proceso de autoensamblaje y que son también importantes para el equilibrio o la estabilidad termodinámica. Pero luego nos fuimos, bueno, o en paralelo, más bien, también nos fuimos a estudiar las propiedades mecánicas de la cápside como tal y posteriormente el efecto de mutar esas posiciones en las propiedades mecánicas de la cápside. Para eso desarrollamos una metodología in silico a través de ciertos algoritmos que nos permiten, a partir de las posiciones atómicas que ya les comentaba, pues ya tenemos mucha información de muchas cápsides icosaédricas en particular, ahí depositadas en el ViperDB, y transformando esa posición atómica de la cápside, bueno, de la posición atómica de todos los residuos, de todas las proteínas de cápside, de una cápside, podemos generar un modelo matemático de forma
Ya te perdimos, Mauricio. No sé si los demás también están teniendo problemas para escuchar eso último. Sí, yo no sé. también. Esa malla, pues, es de manera muy fiel la estructura. Te perdimos por completo, Mauricio Carrillo. Metodología y esos modelos nos permiten. Sí. Ah, perdón. Estamos perdiendo tu audio. ¿Qué pasó? A ver. ¿Me escuchan ya? 1, 2, Sí, ya 3. te escuchamos. Eso ¿A último dónde se que queda? mencionabas del mesh, no lo escuchamos todos. Ok. Bueno, a ver, voy a repetir esta diapositiva. Entonces, desarrollamos una metodología que nos permite generar modelos de malla que podamos usar de manera computacional en simulaciones numéricas. Y estos modelos de malla tienen o respetan o son fieles a ese detalle atómico de la estructura en todos sus niveles de la cápside. Porque justo la posición atómica es la que nosotros utilizamos para generar estos modelos de malla. Entonces, estos modelos de malla los podemos utilizar ya de manera computacional y emplear algoritmos de métodos numéricos, en particular elemento finito, para analizar el comportamiento mecánico de estos objetos, ¿no? De estas mallas que representan a los virus. Esas metodologías, por ejemplo, el de elemento finito, es exactamente el mismo que utilizan en ingeniería para estudiar o encontrar regiones con alto potencial de falla mecánica. Y entonces esos los utilizan, por ejemplo, para el diseño de aviones, diseño de rascacielos, diseños de tenedores, ¿no? O sea, ahorita el diseño industrial, bueno, no ahorita, desde hace mucho tiempo, el diseño industrial utiliza mucho estas metodologías de elemento finito, utilizando mallas que representan el objeto, justo para encontrar, antes de fabricar el objeto, poder predecir si es que hay algún error de diseño, por ejemplo, ¿no? ¿Y para trabajar esto necesitas instalaciones de supercómputo? Ciertamente requerimos infraestructura de cómputo con características no comunes que no encuentras en el Office Depot, sí. Pero no Entonces, necesariamente una supercomputadora o un centro nacional de supercómputo. estas simulaciones en particular no requieren de un clúster, pero sí requieren de una computadora que tenga grandes cantidades de RAM. O sea, las computadoras donde corremos estas simulaciones tienen, no sé, ya ni me acuerdo, pero un terabyte de RAM, algo así. Sí. O sea, no son computadoras que encuentras Convencionales. comúnmente. Sí, está bien. Ajá. Entonces, o sea, sí es parte de un centro de supercómputo, pero no es un clúster. Ok. Entonces, esta propuesta, esta idea, pues se las hice a un grupo de colegas de CIMAT, del Departamento de Supercómputo, justo de Ciencias Computacionales, y del Departamento de Matemáticas Aplicadas. Y les dije básicamente eso, o sea, a ver, ustedes ya tienen implementado muchas de estas metodologías, ¿no? De análisis de materiales y encontrar regiones de estrés bajo deformaciones mecánicas, todo esto. Y les dije, ¿por qué no lo hacemos ahora para las cápsides, ¿no? Y bueno, ya desde hace muchos años empezamos este trabajo, y ahorita ya tenemos, bueno, obviamente desarrollado ya, de hecho, varias versiones del modelo, y ya lo hemos aplicado justo, y es lo que les quiero presentar a continuación, los efectos de deformaciones de la cápside. Entonces, este experimento de deformar cápsides ya se hacía en in vitro. De hecho, hay una técnica que utilizan el microscopio de fuerza atómica, en donde pueden colocar una sola cápside, apachurrarla, y como tienen control de la fuerza que aplican, entonces ellos pueden generar curvas de fuerza de desplazamiento.
Con cápsides que- individuales, neta. Sí, una cápside individual. Válgame Dios. Entonces, ajá, esos experimentos se llaman de nanoindentación. Entonces, si toman una sola cápside, la apachurran, controlando la fuerza, y miden el desplazamiento y generan curvas fuerza-desplazamiento. ¿Y esto no se puede hacer con Eso un microscopio de fuerza atómica? es con un microscopio de fuerza atómica. Es con eso con lo que se utiliza. Ok. Ajá, sí. Usan el microscopio de fuerza atómica para hacer estos estudios. Entonces son experimentos in vitro, ¿no? Entonces nosotros con este modelo Maya que desarrollamos podemos replicar esos experimentos, reproducir esos experimentos de manera computacional con estas simulaciones numéricas, que es lo que les estoy mostrando aquí. Digo, el funcionamiento es el mismo en el microscopio de fuerza atómica. Bueno, es muy similar. La cosa es apachurrarlas con una fuerza controlada y con la capacidad de medir la deformación que da esa fuerza. Y así es como ellos sacan esas correlaciones, ¿no? De fuerza y desplazamiento. Entonces, esa tensión estructural es la que veíamos en azul y rojo en la imagen del mesh anterior. Sí. Ajá. Okay. ¿Y qué desventaja tiene para un virus? O desde el punto de vista biológico, ¿cómo interpretas la relevancia de que sea más deformable o sea más rígida? Para el caso silvestre. ¿O Sí, en o sea, qué condición? ¿cómo sería? Obviamente, si estamos viendo de que esos residuos son conservados en virus, quiere decir que requiere de una cápside rígida, que no sea tan Bueno, deformable, que es lo que tú a ver, hiciste. Entonces, ahorita son los resultados que les voy a mostrar. Ahorita les estoy describiendo cuál es el experimento que hicimos. ok. ¿Sí? O sea, es la descripción, digamos, del método general, ¿no? Entonces, tomamos tanto en el AFM como nosotros, tomamos una sola cápside, aplicamos una fuerza en un lugar controlado y medimos los desplazamientos o la deformación, ¿no? que ocurre en la cápside. A comparación de los experimentos con AFM, en donde ellos solo pueden determinar esa correlación de fuerza-desplazamiento, nosotros con nuestros modelos de malla con resolución atómica podemos o tenemos la resolución suficiente para poder ver exactamente en dónde es que se están generando zonas de estrés, si es que hay una, y calcular cuestiones mecánicas. Por ejemplo, hay una métrica que se usa mucho en mecánica y en ingeniería, que es el von Mises, que básicamente es una medida del estrés en un cierto lugar. Eso no lo pueden hacer con el AFM. Entonces, con nuestro modelo, nosotros reproducimos los experimentos con AFM, pero tenemos una ventaja en términos de la resolución y de los análisis que podemos hacer. Entonces, cuando empleamos esta metodología e hicimos las simulaciones de nanoindentación para las variantes que ya les mostré, en donde tenemos el caso silvestre, y lo comparamos con mutaciones en las posiciones de los hotspots, incluimos un control en donde hicimos el mismo número de mutaciones, pero en posiciones hechas al azar. Hicimos las simulaciones de nanoindentación y encontramos los siguientes resultados. Son estas gráficas de barra. Entonces, en azul es el caso silvestre, en rojo es el caso de las mutaciones en las ubicaciones de los hotspots y en verde es el caso de las mutaciones en ubicaciones al azar. Los dos resultados más interesantes es que cuando se mutan o se quitan de alguna manera los residuos que están en las posiciones de los hotspots, vemos, comparando con el caso de hacerlo en lugares al azar,
La mayor deformación la encontramos en el segundo caso. En el caso de los residuos mutados al azar. Ajá. Ok. Entonces, eso quiere decir que la posición, otra vez regresamos a la ubicación, entonces esas posiciones específicas de los hotspots evitan que se deforme de más, ¿no? De alguna manera. Porque si mutamos al azar en otros lugares, se deforma más. Entonces, esas posiciones sí tienen también una relevancia en la respuesta mecánica del virus. ¿Y cuántas mutaciones al azar le introdujiste? Aquí son 6, si recuerdo bien. O sea, es la Fueron misma varias. cantidad. Es la misma cantidad de hotspots, Ah, ok. pero en ubicaciones distintas a los hotspots y al azar, en interfaces, ¿sí? Entonces, eso en términos de la deformación. Ahora, en términos del esfuerzo, lo que encontramos es que cuando mutamos en las posiciones de los hotspots, el tratar de deformarlo genera mayor esfuerzo en la estructura de la cápside, ¿sí? O sea, en otras palabras, se vuelve más frágil de alguna manera la cápside cuando quitamos los residuos en las ubicaciones específicas de los hotspots. Cuando los quitamos al azar, se comporta prácticamente que el caso silvestre. Entonces aquí estos resultados pues abonan también a la función, relevancia, impacto de los hotspots, ¿no? Definidos como les mostré, ¿no? O sea, residuos de interfaz y que están conservados en secuencia y en estructura tridimensional. Sí, doctor Mauricio, Sí. allí también una duda. ¿Es posible que se haga este mismo análisis separando por los 4 hotspots y ver el efecto? ¿O si se realizó? Es que mi duda es si se están mezclando las 4 y se había visto, por ejemplo, en los resultados con la TM1 o TM2 que se comportaban distinto, pues podría también aquí ser un efecto diferente entre cada uno de esos hotspots. Sí, estoy de acuerdo. Empezamos este estudio a hacerlo así con las 4 mutantes para ver si realmente había algún efecto. ¿Pero es una cápside con las 4 mutaciones? Sí, estos resultados es con las 4 al mismo tiempo. Pero efectivamente, la continuación de este estudio pues será hacer esto mismo, pero con las mutaciones puntuales, ¿no? Sencillas. Y ahí quizá veamos el mismo efecto que vimos anteriormente en términos termodinámicos, en donde a lo mejor de esos 4, pues habrá, no sé, a lo mejor 2 que son los que realmente tengan una relevancia en la respuesta mecánica, ¿no? O sea, porque los que les mostré anteriormente aquí, pues el 176 y el 189 obviamente tienen una relevancia termodinámica, ¿no? Y en el proceso de autoensamblaje. Y los otros dos, el 179 y el 188, que no están involucrados en esos procesos, pero que yo sigo creyendo que sí tienen cierta relevancia, ¿no? Dado que están conservados, pues deben de tener relevancia en alguna cosa, ¿no? En algún aspecto de la cápside. Entonces, termodinámicamente o en el proceso de autoensamblado no están, pero a lo mejor, digo, y eso ya lo veremos en esos estudios que vengan, a lo mejor sí esos son los responsables de la respuesta mecánica, ¿no? Por ejemplo. Sí, ok, gracias. Sí, gracias, Gaby. Bueno, entonces, pues con toda esta evidencia que hemos generado y que les acabo de mostrar, que tiene que ver con la conservación, que es así como lo definimos,
y que estamos ya mostrando que sí contribuyen significativamente tanto a la energía libre de unión, o sea, la interacción proteína-proteína, a la formación de la cápside y a propiedades mecánicas de la cápside, como su rigidez, pues entonces podemos concluir ahorita que esos residuos de interfaces CPSP conservados dentro de la familia son el talón de Aquiles, ¿no?, de los virus. Entonces, ya ahorita pues podemos contestar esas dos preguntas, ¿no? O sea, ¿tienen talón de Aquiles los virus? Pues ya sí, ya mostramos que sí. ¿En dónde están? Pues también ya mostramos en dónde están, ¿ok? Y la siguiente pregunta que les mostré, la tercera pregunta, bueno, ok, ¿y ahora qué podemos hacer con ese conocimiento? Y aquí viene la cuestión del desarrollo de antivirales de nueva generación. Entonces, nuestra hipótesis es que si podemos bloquear de alguna manera justo esas ubicaciones en donde se encuentran estos residuos clave, pues podemos evitar la formación de la cápside. Y Mauricio, eso, antes de que te vayas para allá, sí. ¿nunca has visualizado en microscopio electrónico las cápsides mutantes que has hecho? ¿Son simétrica o geométricamente diferentes a las wild type? Sí tenemos micrografías de las variantes, no de todas, y ahí ya no pudimos continuar con ese estudio por razones de recursos económicos y humanos. Pero es algo que sí empezamos a hacer. Tenemos la micrografía de algunas de esas y al microscopio se ven iguales, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, entonces regresando a esta hipótesis, ¿no? Ya sabiendo que los virus sí tienen talón de Aquiles, que ya sabemos dónde está, entonces, pues ahora, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento, ¿no? Entonces, la hipótesis es esa, o sea, si de alguna manera los podemos bloquear, entonces eso va a inhibir el autoensamblaje de la cápside y eso va a interrumpir, pues, el ciclo viral, ¿no? Regresando a esta analogía del rompecabezas, pues se nos ocurre cómo pudieran ser esos antivirales. Entonces, si pudiéramos diseñar una pieza que embonara muy bien en esos lugares que ya mostramos que son los responsables de todas estas propiedades, ¿no?, de las cápsides, pues eso pues tendría esa función de antiviral, porque entonces ya esas piezas ya no se podrían unir con las otras, y entonces ya no hay rompecabezas, ¿no? Básicamente, esa es la idea. ¿Y hay antivirales que ya exploten la inhibición de la encapsidación o del ensamblaje de las cápsides? Hasta donde yo sé, no. No. Y bueno, de ahí la novedad de la propuesta, ¿no? Y la innovación en el diseño de terapias, ¿no?, antivirales. Aprovecho también para comentarles o recordar que todo lo que nos ha llevado hasta este punto ha sido empleando pues un marco teórico general, ¿no? O sea, fíjense cómo yo no estoy hablando, bueno, usamos un modelo de estudio, ¿no?, que es el CSMB, en donde hemos estado utilizándolo para implementar y probar y todas estas hipótesis. Pero las hipótesis están planteadas en términos generales, ¿no? Entonces, todos estos resultados deberían de ser igualmente válidos para cualquier cápside, al menos icosaédrica. Bueno, entonces, con esta hipótesis empezamos a trabajar en ese sentido. Y, bueno, en resumen, la buena noticia, ¿no?, es que ya logramos identificar 8 moléculas, que en particular son péptidos, que efectivamente inhiben esa interacción proteína-proteína, y eso lo hicimos de manera experimental in vitro. Es una colaboración con Ali Tabasoli, él está en la Universidad de Southampton, en donde él desarrolló una plataforma que precisamente ayuda a identificar moléculas que inhiban la interacción proteína-proteína en general. Y él lo ha aplicado ya a otros sistemas en donde
el interés justo es el mismo, inhibir la formación de complejos oligoméricos. Entonces, con él implementamos esta plataforma, pero para el caso de proteínas virales, en particular del CSMB, y logramos identificar 8 péptidos, ¿no? De una biblioteca de más de 6 millones de moléculas diferentes, 8 de ellas inhiben esa interacción proteína-proteína, en este caso, bueno, la CP del CSMB. Y eso fue in vitro, ¿no? Y bueno, ok, pues sí, nos dio mucho gusto pues saber que, pues sí, encontramos 8 moléculas que lo hacen, pero ahí nos quedó así como que el gusanito, ¿no? De saber si el mecanismo que estaba ocurriendo era el que nosotros pensábamos, ¿no? O estábamos buscando, que justo como lo puse en la hipótesis, era o es bloquear esa interacción o inhibir esa interacción bloqueando los hotspots, las ubicaciones de los hotspots. Entonces, la resolución de esta plataforma pues no permite contestar eso, simplemente te ayuda a, si es que existen moléculas en esas bibliotecas enormes que tengan esa propiedad. Y bueno, en este caso encontramos 8. Pero entonces, para contestar esa otra pregunta de, bueno, ¿cómo lo están haciendo? ¿No? O sea, ¿es como nosotros creemos o de alguna otra manera? Entonces, hicimos modelado molecular de la proteína de cápside y de esos 8 moléculas y pues hicimos el estudio con dinámica molecular de la interacción entre esos dos elementos, ¿no? Entonces, aquí les estoy mostrando algunos ejemplos, pero bueno, esta que dice S1 es la proteína de cápside, que estoy mostrando ahí con una representación de superficie, y el color naranja representa la región o ubicación en donde están los residuos clave, los hotspots. Y las otras, ahí hay 3 moléculas, hay 2 verdes, una roja, esos son esas moléculas que encontramos, que tienen esa capacidad de inhibir la interacción proteína-proteína. Y bueno, lo que encontramos a través de este análisis, estudio in silico de la dinámica molecular de estas interacción de estas moléculas es que efectivamente pues estas 8 péptidos se acoplan y interactúan favorablemente en esas regiones en donde se encuentran los hotspots. Y bueno, aquí les pongo varios casos. En todos ellos, si podrán ver ahí, estas moléculas se unen a la proteína y justo en esas regiones de los residuos clave. Entonces, lo que nosotros ya a partir de estos resultados podemos explicar respecto al mecanismo que tienen estas moléculas en ese proceso de inhibición de la interacción es este esquema que les estoy mostrando ahí, en donde las regiones en donde estas 8 moléculas se unen a la proteína son en las regiones de la interfaz, y eso evita que estas proteínas de cápside interactúen de la manera correcta e inhiben la formación del oligómero, ¿no? Y eso justo era pues la hipótesis que teníamos, ¿no? Y bueno, a partir de toda esta integración de técnicas y metodologías, pues estamos mostrando que efectivamente así funcionan. Y la implicación de eso, pues es lo que les muestro acá abajo, ¿no? O sea, normalmente el proceso de autoensamblado ocurre en un proceso cinético, en donde el primer estado oligomérico es un dímero, en donde dos copias de esta proteína forman un dímero, y luego se forman pentámeros y hexámeros de dímeros, y luego esos pentámeros y hexámeros se ensamblan y forman la cápside completa. Entonces, la conclusión de todo esto que les estaba mostrando es que estas moléculas que ya mostramos que existen, que ya mostramos cómo funcionan y cuál es o por qué inhiben, ¿no?, esa formación de la interacción proteína-proteína, actúa desde el primer estado oligomérico, que es el dímero, y obviamente, pues si no hay dímeros, pues no va a haber todo lo demás, ¿no? Eventualmente, pues la cápside no se va a formar.
Ok, entonces ya encontramos moléculas que inhiben, ya mostramos cómo funcionan, si es como nosotros creíamos, y pues ahora cómo lo aplicamos ya, ¿no? Entonces, como les había dicho al principio, el CSMB es un fitopatógeno. Entonces, para ya probar todo esto, ya en un sistema vivo, lo que ya empezamos a hacer desde hace un par de años fue generar plantas que estén transformadas genéticamente para que expresen estas moléculas, estos péptidos, y la hipótesis es que esas plantas transformadas genéticamente van a tener resistencia innata a ese virus. Y esa es la manera en la que vamos o queremos probar ya en un sistema in vivo, pues la actividad antiviral de estas moléculas. Y eso es un trabajo en proceso. Ha sido bastante complicado, bastante retador, pero bueno, ahí vamos avanzando. Doctor La Mauricio, idea es... Sí, perdón. Y otra, adelante, Gaby. eh, igual con estas plantas ya infectadas, se puede dar el péptido o los péptidos y ver la respuesta sin previamente haber modificado genéticamente a la planta, que era de frijol, decía. Ajá. Y yo creo que Sí, bueno, podría ser, perdón, podría ser también una oportunidad de ver si existe esa especificidad y que no hay otras regiones similares en alguna otra parte de la misma planta. sí, mira, qué bueno que me preguntas porque algo que no... A ver si me escuchan. Sí, ¿Sí me escuchan? Ok. Algo que no les comenté aquí en esta diapositiva donde les estaba platicando cómo fue esos 8 péptidos. Digo, no quise meterme en detalles, pero aprovechando la pregunta, parte de se está cortando. O pruebas sea, de edad, a ver, bueno, Te estás cortando ocasionalmente, Mauricio. probando, Te estás cortando. a ver, ahí, sí, a ver si ya me escuchan mejor. Sí. sí, Ya, Gaby, sí, ya me escuchas mejor. sí, ya se escucha mejor. Bueno, les comentaba que esta plataforma que utilizamos para identificar estos péptidos con estas propiedades inhibitorias de la formación de la cápside incluyen también muchas pruebas y entre ellas están las de toxicidad. Entonces también pues, dentro de nuestros resultados está el que estos péptidos son específicos a la proteína de cápside del CSMB y no afectan de ninguna manera apreciable, al menos, el metabolismo celular. Ok, ¿es de células vegetales o en Esas general? pruebas no fueron en células, esas pruebas no fueron en células vegetales, Ajá. entonces no podría decirte si para una célula vegetal sean tóxicas. Digo, eso esperábamos verlo ahora en estos ensayos in vivo. Pero bueno, en las pruebas de citotoxicidad que hicimos en las células que están implementadas en esta plataforma, ahí sí no encontramos ningún indicio de citotoxicidad, lo cual indica que estos péptidos sí son específicos a la proteína cápside del CSMB. ¿Pero qué tipo de células eran, Mauricio? ¿Animales? Estoy tratando de recordar y Tal no vez les quiero mentir. bacterianas, Entonces, por lo que se ve ahí en el genoma, bueno, no sé, como
en la imagen. A ver, donde- ¿Y Gaby, no crees que sería crucial probarlas en la planta de frijol para asegurar de que puedes extrapolarlo, la ausencia de interacciones o de toxicidad en las células que tú probaste, pero también en la planta blanco de este virus? sí, es parte del diseño experimental que tenemos ahorita en marcha. Oye, ¿y no has visto, no has hecho otra vez la curva no puedes hacer la curva de disociación de TM1 y TM2 de cápsides en presencia de estos péptidos? Eso también es parte de los ensayos que queremos hacer y otra vez por cuestiones de escasez y humanos no llegamos todavía a hacerlo, pero todas esas pruebas in vitro de la... Si todavía me escuchan. Te cortaste. Todas las ¿Sí me pruebas escuchan? in vitro, decías. Bueno, bueno. No Bueno, no escuchamos todas, después sino muchas de de que las pruebas dijiste en... lo de las pruebas in vitro. A ver, bueno. Y te escuchamos, Mauricio, ya. Ya regresé. Ya te escuchamos. Estabas hablando algo de las pruebas in vitro. Sí, les decía que no todas las pruebas in vitro las hemos podido hacer todavía por razones de recursos, pero efectivamente tenemos pensado hacer pruebas como la que tú propones, en donde en presencia de estos péptidos estudiar el ensamblaje posterior al desensamblaje, pero en presencia de estas moléculas. Y pues lo que esperamos ver es que pues ya no se vuelva a ensamblar la cápsula. Entonces, sí, efectivamente, tenemos planeadas hacer en algún momento, pero que todavía no logramos realizar. Ok. ¿Sí me escucharon ya? Sí. Excelente. Gaby, no sé si contesté tus dudas. Sí, yo no sé mucho al respecto en costos o las implicaciones bioéticas que sería realizar esos experimentos en células vegetales. Yo pensaría que no hay mucho como lo existe para realizar experimentos en humanos, ¿no? O en otros modelos animales. Pero yo imagino que debe de ser no tan complicado el realizarlo en plantas, o si lo es. Estoy de acuerdo contigo y de hecho esa es una de las razones por las cuales se elige el CSMB como modelo de estudio. Digo, no solo por nosotros, sino pues por mucha gente, muchos otros grupos de investigación en el mundo, ¿no? Entre otras razones está esa, que es muy relevante porque te permite hacer un montón de experimentos y, por ejemplo, nosotros que ya llegamos al punto de hacer estos análisis in vivo, pues es en plantas y no hay tantas cuestiones éticas con las que uno se tenga que preocupar. Sí, No, o sea, no estoy diciendo que eso quiere decir que sea fácil, ¿no? O que sea barato, porque no. Pero al menos desde el punto de vista de estas cuestiones éticas, es más lograble, ¿no? Trabajar con estos modelos y con plantas. sí, muy bien. Sí, Gracias. gracias. Ok, bueno, ya termino con esta conclusión, ¿no? Es una línea de investigación que ya tenemos, como les comenté, pues desde antes de iniciar el laboratorio de la diversidad biomolecular, ha generado muchísimo conocimiento, específicamente pues, en el área de la virología estructural y todas las implicaciones y aplicaciones biotecnológicas
pues van a tener potencialmente un impacto muy grande. Ahorita estamos haciendo todo esto pues en un sistema en vivo en plantas, que ya en sí pues podía tener un impacto muy grande en la cuestión agrícola, pero pues mi visión es eventualmente o poco a poco ir llevándolo hacia la cuestión veterinaria y ya en un futuro más lejano hacia la salud humana, ¿no? O sea, porque insisto, todos estos, este conocimiento que hemos generado es aplicable en principio a cualquier virus icosaédrico, en principio, y no es que también a los helicoidales. Y la plataforma que ya tenemos, pues es relativamente fácil el cambiar una proteína por otra y utilizar toda ese pipeline para encontrar o tratar de buscar moléculas que sean específicas a la proteína de cápside de otros virus, ¿no? ¿Y por qué dejar las aplicaciones de salud humana hasta el final, Mauricio, y no brincarte directo a ello? Digo, viendo los intereses económicos de las farmacéuticas, sobre todo en estos tiempos donde, número uno, los proyectos van a ser fáciles de obtener financiamiento y número dos, van a tener mucho interés de parte de la industria farmacéutica para desarrollar este tipo de medicamentos. Pues mira, principalmente por cuestiones económicas, aunque estoy de acuerdo que si hubiera una farmacéutica interesada, pues le iba a inyectar mucho dinero, ¿no? Pero ahí la cosa, lo que he visto es que para que se dé eso, tenemos que mostrar más evidencia, ¿no? Creíble. Y el tener un sistema, digamos, de estos tres, o sea, plantas, animales o seres humanos, de los tres, pues el más factible desde nuestra condición, pues son las plantas. Y eso nos va a ayudar a generar la evidencia que va a poder convencer a la gente no científica, ¿no? Que son los que tienen el dinero para invertir en esto. Igual, sí, pero también se podría adelantar mucho con lo bioinformático o los modelos estos predictivos que no implican tanto lo económico o lo bioético, ¿cierto? Uh-huh. Para las aplicaciones en salud y como menciona el doctor Cristian, pues se espera que se tenga financiamientos y el proyecto sustenta el que va a ser aplicable y demás. Sí, completamente de acuerdo. Pero lo que me han dicho hasta ahorita, distintas fuentes, es lo que les comento, ¿no? O sea, como que piden más evidencia, ¿no? Que convenzca. O sea, digo, obvio, yo estoy súper convencido, ¿no? Obviamente. A lo mejor ahorita logré convencerlos a ustedes, pero pues aquí los que estamos somos científicos y científicas. Pero cuando voy yo y hablo con personas que pertenecen a otro ámbito, es muy complicado, mucho más difícil convencerlos, ¿no? Entonces, lo que yo he percibido, lo que yo he escuchado, lo que me han dicho, pues es eso, o sea, es que tenemos que seguir avanzando, generando evidencia que abone, ¿no? A ese momento para que los inversionistas o la gente que vaya a invertir en esto, pues lo haga, ¿no? O sea, Claro. el mismo CONACYT me ha dicho eso, ¿no? O sea, es que primero genera evidencia en tal o cual, ¿no? Para poderte aprobar tu propuesta. Entonces, o sea, desde el mismo CONACYT me han dicho eso. O sea, en CONACYT, yo he recibido esos comentarios en CONACYT mismo. CONACYT no es un referente de éxito. Digo, sí, son los que tienen la lana, pero bueno. Rafa, ¿tienes una pregunta? No, más pregunté un comentario, visto que estaba comentando Mauricio sobre los fondos y visto también un comentario de CONACYT que tampoco es una referencia muy buena. Aquí comentar que hay una página que se llama, no sé si conocen, se llama Halo Science. Es una página que reúne
empresas que están buscando muchas veces soluciones. Às vezes las quieren para 3 meses, pero às vezes son, o sea, hay muchas. O sea, ahí está Bayer, ahorita los comparto por la liga. Bayer, Valent, PepsiCo, o sea, hay muchas empresas que entran y proponen, necesito resolver este problema, por ejemplo, y ya lo ponen sus temáticas, cada mes es mensualmente, y a veces es tipo, ¿sabes qué? Te financio $50.000 para 6 meses, se me gustan los resultados que me das, te doy otros 100 para otros 6 meses y así pueden ir escalonando. Y lo bueno de esto es que hablas con los CEOs de las empresas, pero también con un comité de científicos, o sea, y ahí tiene una gran ventaja, como comentaba Mauricio, que a veces tienes que enfrentar personas que no son del área y aquí sí hablas directamente con los comités científicos y ves directamente lo que necesitan. Entonces yo creo que es una buena estrategia que den una búsqueda. Ahorita hay como 10 o 15 abiertos, pero son muy específicos, pero a veces puedo encuadrar perfectamente lo que está haciendo Mauricio. Por ejemplo, ahorita creo que hay una que buscan, por aquí la vi ahorita, mejorar la salud y nutrición vía genética, modificación genética, algo así. No sé el tema que quieran, pero es de Bayer, por ejemplo. Entonces yo creo que sí sería una buena idea también participar. Las aplicaciones son muy sencillas, son 500 caracteres de aplicaciones, te piden 500 caracteres por 5 preguntas, piden 5 papers que ya tengas de background de publicaciones y es muy rápido de aplicar. Se, se les gusta tu idea, pasas la entrevista y pues van, o sea, hay varias etapas de aplicación, de progreso en la aplicación. Y siento que es muy buena para buscar financiamiento también. ¿Nos pasas el vínculo por el chat, Rafa? Sí, 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 ahorita se los paso. Muy Excelente, bien. sí, pues muy buen dato, muchas gracias. Oye, pues vamos a hacer esto con COVID, Mauricio. Ahí puede haber mucha lana y mucho futuro. Sí, estoy de acuerdo. El, el campo de oportunidad pues es enorme, ¿no? Sí, Entonces, cualquier virus que le quieras meter que tenga. Y dices que ni siquiera tienen que ser icosaédricos, ¿no? O sea, pueden ser de cápsides filamentosas. Influenza, imagínate. HIV. sí, o sea, de hecho, a ver, ahorita que mencionaste el HIV, cuando les estaba presentando la plataforma de búsqueda, ¿no? de péptidos con propiedad inhibitoria de la formación de oligómeros, les comenté que ya Tabasoli ya lo ha aplicado a otros sistemas. Y ahorita me acordé que uno de ellos justo es para el HIV, pero ahí su enfoque no fue en la inhibición de la nucleocápside, sino en un paso que está involucrado en el budding, o sea, en la salida de los viriones de la Una célula gemación. infectada. Ajá, eso en la gemación, exacto. Entonces ahí saben que hay una interacción proteína-proteína, que es una proteína del virus con una proteína de la célula, que De la es, superficie. que es crítica para la salida del virión. Y la aplicación que ellos hicieron con esto, o el uso de esta plataforma fue justo tratar de encontrar una molécula que inhibiera esa interacción. Y en principio, pues eso evitaría que los nuevos viriones salgan de la célula, ¿no? Entonces, es otra Pero tú tienes estrategia. un acercamiento que le pega a, digo, no es una cápside exactamente icosaédrica, es un cono truncado muy bonito. Eh, Sí. pero ya lo tienes ahí aplicado, digo, no creo que sea tan difícil. Vamos a trabajarlo y empiezas a trabajar varias vertientes, obviamente con todo tu propiedad intelectual que le has invertido, pero empezar a trabajarlos en otros virus, Mauricio, se me hace que pudieras estar haciendo, en lugar de esperarte a tener más evidencia in vitro, en cultivos o en plantas in vivo, empezar a trabajarlo de manera tangente con otros virus, yo creo que podría ayudarte a sentar, a generar esa evidencia de que esto aplica a más de un patógeno. Ujú. Sí, porque justo esos son algunos de los comentarios que he recibido, ¿no? O sea, el generar evidencia de que todos estos mismos principios efectivamente aplican para otros virus, ¿no? Como es lo que yo creo.
Pues nosotros tenemos las instalaciones y tenemos un banco de virus, hepatitis B, HIV, influenza, SARS-CoV-2, Hanta, en los que podríamos darle continuidad a esta posibilidad de explorar tu línea de investigación aquí con un alumno de posgrado, ¿no? Sí, eso estaría buenísimo. Y que los dos, digo, obviamente, nuevamente, con todo el respeto a tu propiedad intelectual, tratar de meter proyectos yo desde el sector salud para fuentes de financiamiento y tú desde tu plataforma, y obviamente que beneficien para los experimentos que tú tienes pendientes allá y que nos permitan trabajar esto y generar la evidencia que necesitas. A mí se me hace interesantísimo, es un tema que me interesa. Y digo, ya tristemente ya se fue Mauricio Comas, pero con él colaboramos en virología estructural también, y seguramente le estaría bien anotado para eso. Excelente. O sea, yo siempre he tenido esta actitud y postura de apertura y pues desde las primeras diapositivas les mostré que, bueno, evidencia de eso, ¿no? O sea, yo me gusta, pues, ¿no? O sea, colaborar y compartir y soy fiel creyente de que el hacer equipos multidisciplinarios, pues, mete ahí una sinergia ya no solo Claro, importante, sino ya necesaria. indispensable. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Se avanza mucho Muchas más. gracias, Mauricio. Gaby, ¿tú cómo ves? ¿Quieren continuar con esto o nomás ibas a pegar tu chicle y salir Ah, corriendo, Mauricio? no, a Está ver, aquí. lo que les quería comentar, tenemos preparado, bueno, el equipo también tiene preparado una presentación muy corta, pero viéndola ahora, lo que les quería proponer es que si, a menos de que opinen lo contrario, para la siguiente reunión que pudiera ser, bueno, en una fecha posterior, que ya nos pondremos de acuerdo, continuar con las presentaciones del equipo, porque aquí somos otros 5 La próxima semana está bien por nosotros y le damos continuidad, Mauricio. Sí, de acuerdo. No sé tú cómo andes de agenda, Gaby, y tú, Mauricio, Rafa. Nosotros nos podemos adaptar más fácilmente. Sí, yo considero que el próximo sí, o sea, viernes. digo, podemos seguir coordinándolo, ¿no? Para ya poner fecha para esa siguiente reunión y la propuesta sería continuar con esto o continuar con nosotros, pero Sí, Ya sé. va. Ya te cortaste. Pero sí, definitivamente me gustaría que nos acabes de platicar lo que han hecho tu equipo. A mí también me interesaría que nosotros sigamos aquí explicándote un poquito más acerca de los proyectos que tenemos y hemos tenido. Y Gaby, pues tú también nos tendrías que platicar acerca de lo que estás haciendo. Me interesaría mucho también que nos explicaras el laboratorio que estás habilitando. Sí, así es. ¿Sí? Que embonaría Eh, mucho con todo esto. claro, claro. sí, Entonces, pues, por WhatsApp nos ponemos de acuerdo, entonces, Mauricio, para ver cuándo te acomoda fecha y hora. sí, o sea, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp y ya encontramos una fecha y horario que nos acomode a todos si están de acuerdo. Sí, de Perfecto. acuerdo. Ahí la otra Gabriela os comparte la liga del Sí, Alosai, es cierto. porque no hay chat, acá no aparece la opción de chat. Se los envié Ah, por pues por WhatsApp WhatsApp, Rafa, si quieres. para que Ok, listo. lo distribuyan con sus equipos. Sí, Gracias, Rafa. No, de nada. Mauricio, Ah, muy bien, muchas sí, gracias a todo tu equipo, se ya lo lo vi. agradezco. Al contrario, pues muchas gracias a todas y a todos. También agradezco la paciencia porque pues esta reunión se estuvo posponiendo y posponiendo por una u otra razón. Entonces también pues agradezco la paciencia y que pues se hayan conectado hoy su tiempo. Y bueno, pues nos vemos entonces en la próxima reunión y ahí el plan es que Aldo, Marta, Itzia, Luz y Arancha nos platiquen brevemente lo que están haciendo ellos y pues como ya les comenté, todos sus proyectos pues derivan o están conectados de una u otra manera con lo que nosotros estudiamos, nuestros intereses.
Y pues sí nos gustaría pues platicarles eso. Muy bien. Perfectísimo. Esté muy bien, un gusto verlos a todos. Mauricio, excelentísimo proyecto, muy interesante, tenemos que darle continuidad y platicar acerca de esto. Gaby, un gusto verte. Rafa, un gusto que nos pudiste acompañar. Un saludo al doctor Lauro, por favor, Gaby. Y gracias a todo tu equipo, Mauricio, por estar aquí presentes. Gracias, hasta luego. Que estén muy Nos bien. vemos. Al contrario, muchas Bye. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.